si seguimos mejorando con las tijeras para uñas, no lograremos ningún progreso. Siegfried Russwurm, presidente de la Federación de Industrias Alemanas, ve la competitividad de Alemania como un lugar en grave peligro. Con palabras más moderadas que semanas antes, el jefe de la Bolsa de Frankfurt, Theodor Weimer, quien en un enojado discurso describió a Alemania como una tienda de chatarra, que estaba económicamente en camino de convertirse en un país en desarrollo, también describe el declive económico del país. Los estudios hablan por sí solos. Estamos perdiendo competitividad a nivel mundial y volvemos a caer en el medio campo, afirma Russwurm en una entrevista con Handelsblatt. Un país exportador como Alemania no podría permitírselo. Por tanto, la frustración en la economía es grande. Le preocupa la falta de impulsos de crecimiento después de 2 años de estancamiento en el país, la burocracia excesiva, los altos precios de la energía y la carga fiscal. Si en Alemania las empresas tienen que pagar casi el 30% de impuestos, mientras que la media europea es solo del 21.3%, afirma Russwurm. Admite que la coalición liderada por el canciller socialdemócrata Olaf Scholz ha iniciado algunas reformas, pero un empresario mira el resultado. Y el resultado simplemente no es suficiente. Muchos proyectos son simplemente de escala demasiado pequeña. Las declaraciones de Russwurm también muestran hasta qué punto se habían distanciado grandes sectores de la economía alemana y del gobierno. En abril, Scholz ya había respondido a la afirmación del jefe de la Federación de Industrias Alemanas de que Alemania tenía 2 años perdidos a sus espaldas, diciendo que eran 2 años de recuperación, y que no se debía hablar mal de Alemania como lugar de negocios. Esto no es pesimismo, es mostrar los hechos, justificó Russwurm. La industria está en una preocupante tendencia a la baja. Es así como la socialdemocracia, igual que siempre se creen los doctores del capitalismo. Otros representantes empresariales han adoptado recientemente una postura similar a la de Russwurm y al jefe de la bolsa Weimer. Alemania sigue muy por debajo de su potencial, afirmó Martin Brudermüller. La economía ya no llega al gobierno federal con sus preocupaciones y llamamientos. Y el jefe de BMW, Oliver Zipse, se saltó las reuniones más recientes entre los líderes de la industria y el gobierno federal porque de todos modos no se podían esperar resultados. Conversaciones en lugar de tarifas. Russwurm teme que los aranceles de la Unión Europea sobre los autos eléctricos chinos provoquen un aumento de barreras comerciales mutuas y recomienda conversaciones con Pekín sobre cómo resolver las diferencias. Los aranceles son lo último que debería desear una economía abierta como Alemania. Aunque está claro que nadie puede ser arrastrado por la nariz si una economía estatal utiliza prácticas comerciales desleales, afirma el presidente de la Federación de Industrias Alemanas. En general, Alemania debería volverse menos dependiente de China, pero no renunciar a este enorme e innovador mercado. Aquí vemos por un lado el precio del capitalismo alemán por plegarse a los intereses norteamericanos. Y por otro lado vemos la hipocresía pura, ya que han capitulado ante Estados Unidos y lo vemos con su posición con respecto a la guerra en Ucrania y el genocidio en Palestina. Simplemente ya no podemos seguir ignorando la cuestión de la competitividad de Europa, dirigió también su mensaje a Bruselas. Además del Pacto Verde, la Unión Europea necesita un pacto industrial con libertad empresarial, precios energéticos competitivos y menos regulación. Obviamente con menos regulación se refiere a atacar los derechos de los trabajadores e impulsar una agresiva agenda neoliberal. Lo que los capitalistas alemanes están pidiendo es más despidos, liberación de precios, ataque a los salarios, medidas antisindicales entre otras. Y justo eso es lo que representa el partido ultraderechista Alternativa para Alemania. Esto explica el acercamiento de los capitalistas con el fascismo de nuevo en Alemania. Respecto al milagro económico verde prometido por el canciller Scholz, afirmó, yo asocio la creencia en los milagros con la Iglesia. Más bien, hay que esforzarse por garantizar que las inversiones privadas valgan la pena, dijo Alexander Hahn el 22 de junio de 2024. Garantizar que las inversiones valgan la pena es justo lo que está haciendo Javier Milei en Argentina. Alemania se desliza hacia un choque entre el proletariado y la burguesía.